Buenas tardes, hermanos, o bueno, todavía no son tardes. Bendiciones a todos ustedes, feliz sábado. Es un gozo poder estar con ustedes, aunque sea a través de esta transmisión. Un saludo para todos aquellos miembros de la iglesia de Richardson que están sintonizándonos y un regaño a todos aquellos que andan en otros canales. Y también un saludo a todos aquellos que nos acompañan, que no son de nuestra iglesia, que nos están siguiendo en vivo, a los diferentes países que están con nosotros. Una bendición para todos ustedes y esperamos que este tema sea de beneficio para nuestra vida espiritual. El sábado pasado comenzamos hablando acerca de las diferentes etapas del juicio y dijimos que desde mi punto de vista, la manera en la que hemos explicado, vamos a llamarle así, las dudas que colocó en las mentes de la iglesia adventista y de muchos teólogos adventistas, el profesor australiano Desmond Ford, acerca de la validez del juicio, comenzando a partir del 22 de octubre de 1844. Desgraciadamente, desde mi punto de vista, no se le dio una respuesta concisa y directa. Sí se le contestó acerca de la validez de la manera en la que hemos interpretado los 2300 días de tarde y mañana, lo cual es completamente correcto. Sin embargo, no se le explicó, no se le dio una respuesta a la principal pregunta. La pregunta era, ¿por qué razón ya aparece en la palabra de Dios Jesús en el juicio? ¿Por qué se dice que el juicio ya había comenzado en la Biblia? ¿Por qué se presenta Jesús ya en una asamblea de juicio? ¿Por qué aparece Jesús ya como nuestro abogado desde que el Señor Jesús asciende a las nubes de los cielos, a la presencia de nuestro Dios? ¿Por qué causa el apóstol Pablo ya menciona a Jesús como entrando hasta la misma presencia de Dios a interceder por nosotros? Bueno, y eso lo explicamos la semana pasada al hablar acerca de lo que yo considero que se debe llamar la primera etapa del juicio. La primera etapa del juicio, queridos hermanos, comenzó desde el momento en el que el Señor Jesús ascendió al cielo, como lo explicamos la semana pasada. Si alguien no tuvo la oportunidad de escuchar el tema, lo pueden hacer. Desde el momento que Jesús asciende, comienza la primera etapa del juicio y esta primera etapa del juicio termina en 1844, precisamente el 22 de octubre de 1844. Los versículos que mencionan que Jesús ya estaba en juicios son varios en la Biblia. Podemos encontrar, por ejemplo, algunos mostrados aquí en la pantalla, ustedes los pueden ver, donde Jesús dijo: voy a preparar lugar para ustedes, ahora es el juicio de este mundo, allá en San Juan capítulo 12, versículos 32, ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. También lo podemos encontrar en San Juan 16, 11, donde dice: ahora el príncipe de este mundo va a ser juzgado, ahora es el juicio de este mundo. Obviamente, abogado tenemos para con el Padre, en 1 Juan 2:1, también lo encontramos en Romanos 8:34, donde el apóstol Pablo dice: donde está Jesús ya, ahora a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Explicamos en el anterior sermón que hay una palabra que se aparece en el Antiguo Testamento para referirse a purificar, que desgraciadamente no tenemos una traducción correcta al castellano. Es la palabra nizdak o sadak, que tiene muchos significados. Entre ellos está vindicar, purificar, explicar, expiar, limpiar, cubrir. Y dijimos que lo mejor es que hubiéramos inventado un verbo para referirnos a esta palabra. Hubiéramos puesto la palabra nizdakado, en la cual hubiéramos obligado al estudiante de la Biblia a poder encontrar una explicación acerca de esa palabra y tener un panorama más claro de lo que quiere decir. Mencionábamos que este nizdak, esta acción de nizdakar, vamos a llamarle así, tenía que realizarse sobre todos los muebles del santuario. Durante el servicio diario que el sacerdote hacía, cuando entraba al lugar santo, el sacerdote cubría, nizdakaba, limpiaba, purificaba todos los muebles que se encontraban en el lugar santo. El día de la expiación, cuando el sacerdote no solamente se quedaba en el lugar santo, sino que pasaba al lugar santísimo, ese día, primero el sacerdote obviamente expiaba los muebles que se encontraban en el lugar santo. Ahora recordemos lo que llamamos el ministerio diario, lo que se conviene, lo que es básicamente lo que el sacerdote hacía diariamente. Bueno, básicamente el sacerdote ponía un platón, como ustedes pueden ver en su mano trae un platón. Este platón contiene la sangre del cordero sobre el cual el pecador hizo su confesión. Cada día el pecador, este era el servicio diario, el pecador ponía sus manos sobre el cordero, ahí quedaba registrado el nombre del pecador. El sacerdote entonces entraba al lugar santo, se paraba justamente delante del altar, metía su dedo en la sangre, rociaba 7 veces hacia el velo.
Cuando otro pecador venía, ocurría el mismo proceso. El sacerdote llegaba con el platón que contenía la sangre, donde estaba registrado el nombre básicamente de la persona que confesó sobre el cordero allá afuera, metía el dedo en la sangre, rociaba 7 veces hacia el velo. Y así podía venir cualquier persona del pueblo de Dios, se confesaba en el atrio sobre el cordero, su sangre era llevada al interior del lugar santo, el sacerdote metía su dedo en la sangre y rociaba 7 veces hacia el velo, dando a entender que todos los nombres de aquellas personas que pusieron sus manos sobre el cordero quedaban registradas en el velo. Vamos a llamarle al velo el libro de la vida, donde están registrados los nombres de todos aquellos que se quieren salvar. Ahora sabemos que el sacerdocio era básicamente, el santuario y el sacerdocio eran básicamente una representación del ministerio de Cristo Jesús. En Hebreos capítulo 9, versículo 24, podemos encontrar lo que el apóstol Pablo nos dijo, que Jesús no entró en un santuario hecho por manos, sino que este santuario no era otra cosa más que figura del verdadero. En el mismo cielo entró Jesús, donde ahora se presenta por nosotros entre Dios. San Pablo presenta que todo el ministerio de los sacerdotes y todo el ministerio del santuario, todos los símbolos y ceremonias eran básicamente una representación de lo que realmente iba a ocurrir en el cielo. Esa nizdacación, vamos a llamarle así, acuérdense que estoy haciendo un verbo yo aquí, lo estoy inventando, que el sacerdote hacía todos los días, representaba básicamente el ministerio que se iba a realizar en el lugar santo. Cuando Jesús asciende al cielo, comienza lo que hemos entendido como el ministerio del lugar santo. Yo le he llamado a eso el primer juicio, el juicio del lugar santo, porque es básicamente un juicio. No es un juicio que se hace sobre personas, sino es un juicio que se hace sobre el sistema. Déjenme regresar. Jesús entró al lugar santo o a la presencia de Dios, porque si entendemos que el santuario es una reunión, el tabernáculo de la reunión, una reunión con todos los representantes del cielo, con todos los primogénitos del cielo, el sacerdote, nuestro representante, se reúne con ellos, en este caso para cumplir, desde que Jesús asciende, antes de poder pasar al lugar santísimo, antes de darle proceso a los nombres que están en el velo, el sacerdote tenía que cumplir con una misión en el lugar santo. Y este lugar santo, hermanos, es un juicio. ¿Cuál es el juicio que se lleva? Es un juicio sobre los muebles. Así como se nizdacaban, así como se purificaban, limpiaban, expiaban, cubrían los muebles del lugar santo. Y de esa manera nos hace entender que había un juicio que se realizaba sobre los muebles. Básicamente explicamos en el sermón anterior que lo que hizo Jesús fue explicarle a todos los seres del universo, a todos los representantes del universo, cómo es que el ser humano puede ser transformado, cómo es que la mesa de los panes de proposición funciona, cómo es que el candelero funciona en la vida del ser humano, cómo es que el altar del incienso funciona en la vida de todos los seres humanos. Los seres del cielo estuvieron observando durante, estamos hablando de casi 1800 y pedacitos de años, 1814 años aproximadamente, estuvieron observando todo lo que Jesús les dijo al respecto del lugar santo. El Señor Jesús lleva testigos, lleva representantes antediluvianos, después del diluvio, algunos que murieron resucitaron, después de su resurrección Jesús lleva un grupo de personas, y durante ese periodo los seres del cielo llegan a estar de acuerdo. Cuando los seres del cielo entienden cómo funciona el lugar santo, es decir, los muebles son cubiertos, son nizdacados los muebles, el sistema queda nizdacado, automáticamente los seres del cielo dicen, ok, el santuario funciona, el plan que el Señor presentó funciona, los seres del cielo están de acuerdo en el plan, dice, ¿sabes qué? Todo el plan del lugar santo funciona. Este plan no solamente funciona, sino que estamos de acuerdo. Ahora lo único que tenemos que saber es quiénes son aquellos que pasaron por este sistema. Ahora el sacerdote pasaba a través del sistema, ponía su dedo en la sangre y rociaba hacia el velo, dando a entender que todos los nombres que están aquí anotados son nombres que pasaron por el camino, pasaron por el sistema del lugar santo. Automáticamente, cuando los seres del universo dicen, ok, ahora lo único que tenemos que saber es quiénes son los que tomaron el camino de la sangre, quiénes son los que siguieron al Cordero al lugar santo, quiénes son los que entraron a este lugar. Y entonces se cambia, ahora sí, ya no se está hablando acerca del sistema, ahora vamos a hablar de otra cosa. Eso es lo que estaba representado
en la segunda parte de el proceso del santuario, que sería el juicio del lugar santísimo. Y el juicio del lugar santísimo comienza cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y déjenme explicar qué hacía el sacerdote el día de la expiación. El día de la expiación, el sacerdote mataba a un cordero en el cual no se le habían colocado sus manos. Eso quiere decir que la sangre de ese cordero era limpia, no llevaba el nombre de nadie. Esa sangre era llevada por el sacerdote y no solamente se quedaba en el lugar santo, sino que el sacerdote pasaba al lugar santísimo, abría el velo. Acuérdense qué cosa había en el velo. En el velo estaban los nombres de todos aquellos que durante el año habían confesado sus pecados. Sus nombres estaban anotados en el libro. Ahora se les va a dar proceso. ¿Cómo se les daba proceso? Cuando el sacerdote con la sangre pasaba abajo del velo, es como decir que todos los nombres que están allí están cubiertos con la sangre que viene en ese platón. Automáticamente estamos entrando a lo que ahora se llama el juicio del lugar santísimo. ¿Qué cosa es el juicio del lugar santísimo? Bueno, hoy voy a explicarles porque estamos hablando de lo que es la segunda etapa del juicio. Recuerden que como adventistas siempre hemos llamado a esto la primera etapa. Yo les estoy diciendo que realmente es la segunda etapa. Es la segunda etapa del ministerio de Cristo. Jesús ascendió al cielo a su primera etapa del ministerio, que fue el lugar santo. Yo le estoy llamando a eso el juicio, el inicio del juicio, el juicio del lugar santo. Y la segunda etapa sería a partir del 22 de octubre de 1844, cuando Jesús pasó a la segunda etapa. Normalmente, queridos hermanos, cuando hablo de esto, explico los 2300 días de tarde y mañana. No lo voy a hacer en esta mañana, por lo cual me voy a tomar la libertad de solamente decirles qué Jesús hace en el lugar santísimo y qué va a ocurrir después. Esta tarde, en esta hora, quisiera terminar con las otras 3 etapas del juicio, solamente explicarlo. Si alguno de ustedes quiere estar seguro de lo que ocurre al final, o cuándo es que empiezan los 2300 días, cuándo es que se acaban, los 2300 días, cuándo es que empieza el juicio investigador, vean un sermón de un servidor por ahí en internet que se llama Los 2300 días, póngale Arturo Quintero ahí en YouTube, 2300 días, y ahí va a aparecer un sermón o varios de gente que ha grabado el sermón, y ahí lo pueden ver con lujo de detalles. Es un sermón bastante largo, solamente para llegar a la conclusión que el 22 de octubre de 1844 fue el momento en que Jesús terminó su obra en el lugar santo y pasó al lugar santísimo para comenzar con el juicio investigador. A este juicio investigador yo le estoy llamando la segunda etapa del juicio. Hay una visión de Elena G. de White que se encuentra en Primeros Escritos, páginas 54 y 55, la pueden leer allí. Dice: vi un trono y sobre él se sentaba el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que tenía, pero que yo no podía contemplarla, porque dijo: si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Vi al Padre levantarse del trono. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Noten cómo Jesús se sentó en el trono junto con el Padre. El trono, queridos hermanos, no necesariamente estaba en el lugar santísimo, estaba en el lugar santo. En el lugar santo hay un trono. Cuando Jesús ascendió al cielo, se presentó a la misma presencia del Padre y se sentó en su trono. Obviamente en el lugar santo hay un trono, por eso aparece aquí: lo vi levantarse del trono y en un carro de llamas entró al lugar santísimo. ¿Por qué el Padre pasa al lugar santísimo? Porque todos están yendo juntamente con el juicio. Ya no hay necesidad de estar en el lugar santo, ya no hay necesidad de volver atrás al sistema. El sistema ya fue aprobado, todos están de acuerdo que el sistema funciona. Ahora vamos a entrar a ver quiénes son los que se sometieron al sistema. En otras palabras, quiénes se anotaron en el libro de la vida. En otras palabras, quiénes se van a salvar. El juicio que empieza el 22 de octubre de 1844, el juicio investigador, es un juicio que se hace sobre seres humanos, solamente sobre seres humanos. Así que vi levantarse al Padre del trono, un carro de llamas entró al lugar santísimo, al interior del velo, se sentó. Después de eso, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llegado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado, obviamente esperándolo. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. Entonces Jesús pasa del lugar santo, pasa obviamente al lugar santísimo. Dice: los que por fe
siguen a Jesús en su obra de expiación, reciben los beneficios de su acción mediadora. Mientras que los que rechazan la luz que pone en evidencia este ministerio no reciben beneficio alguno. Los judíos que rechazaron la luz concedida en ocasión del primer advenimiento de Cristo y se negaron a creer en Él como el Salvador del mundo, no podían ser perdonados por su intermedio. Cuando después de la ascensión de Jesús, Jesús entró por medio de su propia sangre en el santuario celestial para derramar sobre sus discípulos las bendiciones de su mediación, los judíos quedaron en completa oscuridad y siguieron presentando sacrificios y ofrendas que son inútiles. Había cesado el ministerio de los símbolos y sombras, la puerta por la cual los hombres habían encontrado antes de acceso a Dios ya no estaba abierta. Los judíos se habían negado a buscarlo de la sola manera como podía ser encontrado entonces, por el sacerdocio en el santuario del cielo. No tenía por consiguiente comunión con Dios, la puerta estaba cerrada para ellos, no conocían a Cristo como el verdadero sacrificio y el único mediador ante Dios, de ahí que no pudieran recibir los beneficios de su mediación. Y esto está en Cristo en su santuario, página 199-120. ¿Qué estoy tratando de decir? Lo que estoy diciendo es, el pueblo de Dios habían seguido al Señor haciendo sacrificios y ceremonias en el lugar, en el atrio del santuario desde la caída hasta que Jesús vino. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ese es el Cordero de Dios que muere, y cuando Jesús asciende para entrar al lugar santo, los verdaderos hijos de Dios acompañan a Jesús al lugar santo. Los que no son hijos de Dios se quedan en el atrio o nunca vienen al santuario, como la gran mayoría de los seres humanos. De esa manera, los judíos quedaron, vamos a decir así, se quedaron afuera, ya no siguieron a Jesús. Se quedaron hasta donde recibieron la luz que recibieron, se quedan haciendo, como dice la hermana White, sacrificios inútiles. Solamente los verdaderos judíos o los verdaderos israelitas, el verdadero pueblo de Dios, acompaña a Jesús del atrio al lugar santo. Y lo mismo ocurre al final de los 2300 días, cuando Jesús cambia de compartimiento, cuando Jesús cambia de ministerio. Ya Jesús no está en el lugar santo, ahora Jesús avanza del lugar santo al lugar santísimo. Solamente los verdaderos hijos de Dios acompañan a Jesús del lugar santo al lugar santísimo. Los que no acompañan a Jesús al lugar santísimo, así como los judíos, se quedan en el lugar donde ya Jesús no está. Miren lo que dice Primeros Escritos, página 42 y 43. Vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrarla. Y que desde que Jesús abrió la puerta que da al lugar santísimo, que contiene el arca, los mandamientos han estado brillando hacia los hijos de Dios, y estos son probados acerca de la cuestión del sábado. Vi que la prueba actual acerca del sábado no podía producirse antes que terminase la mediación de Cristo en el lugar santo y Él hubiese pasado al interior del segundo velo. Por lo tanto, los cristianos que se durmieron antes que se abriese la puerta de acceso al Santísimo, cuando Él terminó el clamor de medianoche, el séptimo mes, en 1844, sin haber guardado el verdadero día de reposo, descansan ahora en la esperanza, porque no tuvieron la luz ni la prueba acerca del sábado que tenemos ahora desde que la puerta se abrió. Vi que Satanás estaba tentando acerca de este punto a algunos de los hijos de Dios, debido a que tantos buenos cristianos se durmieron en los triunfos de la fe, sin haber guardado el verdadero día de reposo, dudaban de que este fuese una prueba para nosotros ahora. Déjenme regresar a la imagen del santuario para explicarles esto, queridos hermanos, esto es bien importante. Quiero que piense por un momento en lo que estamos viendo aquí, porque esto es la primera etapa. Jesús abandonó la etapa del atrio. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él vino a la tierra, aquí fue bautizado, aquí fue como el lavacro y aquí fue muerto en la cruz del Calvario. Ese es el altar del sacrificio. Jesús terminó su obra en el atrio y entonces ascendió al cielo para comenzar su obra en el lugar santo. Los hijos de Dios acompañan a Jesús al lugar santo, van con Él. En forma espiritual estamos en el lugar santo. Los que no lo aceptan como sacerdote se quedan donde se quedaron, allá en el atrio con los sacrificios y las ceremonias. Los hijos de Dios están aquí con Jesús, en el sacerdocio del lugar santo. Aquí están todos los cristianos, todos los que aceptaron a Cristo, por eso nos llamamos cristianos. Aceptan a Cristo como su Salvador, como su Señor. En 1844, el 22 de octubre, el Señor Jesús abandona el lugar santo y entra al lugar santísimo. Solamente aquellos que entendieron esa luz, solamente aquellos que siguen a Jesús, abandonan juntamente con Él el lugar santo y pasan al lugar santísimo. Estoy hablando de cristianos. Ya los judíos se quedaron en el atrio, ya aquí ya son cristianos. Los cristianos
que siguen a Jesús al lugar santísimo, ese es el verdadero pueblo de Dios. Los que se quedan en el lugar santo dejan de ser el pueblo de Dios. Ahora quiero que entiendan, ¿qué había de especial en el lugar santísimo? En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. ¿Y qué tenía dentro? Los 10 mandamientos. ¿Y cuál va a ser entonces una de las evidencias? El verdadero pueblo de Dios va a tener el verdadero sacerdocio, la vara de Aarón que reverdeció, va a tener el verdadero pan espiritual, la ánfora que contenía obviamente el maná, y van a tener los 10 mandamientos, incluido el sábado. Por eso la hermana White dice que ahora hay una luz especial acerca del sábado, y las personas que no la guardan es porque no han pasado obviamente del lugar santo al lugar santísimo, y si no han pasado, están en un lugar donde ya Jesús no se encuentra. Por eso dice que ya no alcanzan a tener la expiación de parte de Cristo Jesús. Solamente aquellos que pasan con Jesús al lugar santísimo van a poder ver entonces la luz real que está saliendo desde el arca del pacto, que es una luz especial para todos aquellos después del 22 de octubre de 1844. Eso es básicamente lo que está diciendo el N.G. de White. De esa manera te está diciendo que todos aquellos que no pasaron del lugar santo al lugar santísimo ya no son el pueblo de Dios, así como los judíos dejaron de ser el pueblo de Dios cuando no quisieron seguir a Jesús a su ministerio al lugar santo. El lugar santo, primera etapa del juicio, un juicio que se hace sobre los muebles, sobre el sistema. Jesús entonces, cuando termina esto, pasa ahora al lugar santísimo. Ahora el juicio ya no se hace sobre el sistema, el juicio se hace sobre los nombres del velo. ¿Y qué cosas son los nombres del velo? Son los nombres de todos los que han hecho sacrificios a través de la historia. ¿Cuál fue el primero que tenemos memoria? Pues Adán, Abel hizo un sacrificio. Todos aquellos que han, Abraham, Isaac, Jacob, todos aquellos hombres que a través de la historia han hecho sacrificios, que pusieron sus manos sobre el cordero, y los cristianos que a través de la historia han puesto sus manos sobre el cordero de Dios, que es Cristo Jesús, sus nombres están anotados en el libro de la vida. Ahora el juicio es sobre ellos. ¿Y de qué se trata el juicio? Pues prepararle el lugar. Jesús nos preparó el lugar presentando una defensa sobre el sistema. Ahora presenta una defensa sobre todos los que se anotaron en el libro de la vida, y a esas personas se les da una visa y un pasaporte. ¿Qué dice Romanos 8:1? No hay ninguna condenación para los que estuvieron en Cristo Jesús. Ya no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Entonces, en 1844 Jesús pasa al lugar santísimo. En ese momento, el juicio se hace sobre todos los que se anotaron a Jesús. Para eso, obviamente, tendría que explicarles los 2300 días de tarde y mañana. Ya les dije que no les voy a hablar en esta mañana acerca de eso. Si quieren hacerlo, busquen el sermón de los 2300 días y van a ver que efectivamente desde el 457 hasta 1844 son los 2300 días de tarde y mañana. El 22 de octubre de 1844 Jesús cambió de departamento, del lugar santo pasó al lugar santísimo. Eso quiere decir que comenzó la segunda etapa del juicio, en este caso el juicio investigador. Esto coincide con el ministerio que se hacía una vez al año. Es el día de la expiación. Eso es exactamente lo que Jesús comenzó a hacer desde el 22 de octubre de 1844. ¿Y qué cosa es ese juicio? Bueno, ese juicio es básicamente darles a todos los seres que se anotaron, a todos los seres humanos que se anotaron en el libro de la vida, darles una visa y un pasaporte para que puedan vivir en un mundo de gloria, para que puedan existir para siempre. Y cuando tenga listo ese lugar, dijo Jesús, voy a volver otra vez y los voy a llevar conmigo para que allá donde yo vivo, ustedes también puedan estar. Pero entonces viene una pregunta: ¿cuándo va a terminar ese juicio? Ese juicio tiene que terminar en algún momento. A eso le llamamos el fin de la gracia. Cuando Miguel se levanta, se acaba ese juicio. Y algunos me preguntan, pastor, ¿y qué va a pasar con los que estén vivos? Porque sabemos, de acuerdo a lo que dice Hebreos 9:27, de la manera en la que fue establecido para los hombres, que mueran y enfrenten el juicio. Eso ya se sabe. Cuando una persona se muere, ya se sabe si se anotó en el libro de la vida o no. Pero ¿qué va a pasar con todos los que estén vivos? Bueno, para eso hay un sellamiento, y déjenme explicar cómo va a ocurrir ese sellamiento con los que estén vivos. Cuando venga la prueba final, esta prueba obviamente no ha ocurrido. Si te toca a ti estar vivo, me toca a mí estar vivo, va a venir una prueba sobre los que estén vivos. En esa prueba va a venir las leyes dominicales y otras cosas que van a estar ocurriendo. Todos aquellos que permanezcan fieles. Hay un versículo allá en San Mateo capítulo 24, si lo quieren leer, acompañarme conmigo, busquen allí en sus Biblias, los que están allí en casita.
San Mateo 24 te presenta una prueba final, una persecución mundial sobre la iglesia, una persecución mundial sobre el pueblo de Dios. Desde el versículo 9 en adelante dice: entonces os entregarán, San Mateo 24, 9, os entregarán para ser afligidos, os matarán, seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Esta es una persecución mundial. Muchos entonces serán escandalizados, se entregarán unos a otros se aborrecerán. Es una crisis terrible. Muchos de los falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos va a estar frío. Nos va a sorprender este tiempo de angustia, versículo 13, pero fíjate lo que dice el 13: el que persevere por esa crisis, el que pase por esa crisis con éxito, esa persona se va a salvar. Esa es la manera en la cual el Señor se refiere a los que estén vivos antes de que se acabe el juicio. Aquellos que permanezcan fieles van a recibir el sello de Dios en sus frentes. Cuando tú abres Apocalipsis capítulo 14, vas a encontrar los 144,000, que son un grupo de personas cuya principal característica es que tienen el sello de Dios en sus frentes. Ese mismo grupo de personas que también aparece en Apocalipsis capítulo 7, te vas a encontrar a los 4 ángeles que están a punto, que están deteniendo los 4 vientos, que están a punto de soltar los vientos, y les dice: detened hasta que señalemos a los siervos de Dios en su frente. Y oí el número de los señalados, 144,000 señalados. Ese grupo de personas son o representan de manera simbólica al grupo de personas que van a recibir el sello de Dios en sus frentes y que van a poder pasar o van a finalizar el juicio como parte del grupo de personas que se va a salvar. Entonces, ¿dónde termina el juicio? El juicio termina allá en Apocalipsis capítulo 15, vemos una escena del juicio. En Apocalipsis capítulo 15 hay una escena del juicio donde el juicio está a punto de ser cerrado. Ustedes pueden ver en Apocalipsis 15, están todos allí, y de pronto vienen los ángeles que tienen las copas de la ira de Dios. Esto quiere decir que ya van a empezar a caer las plagas que caen justamente después de que se acaba la gracia. Ahí vienen los ángeles con las plagas a punto de caer, y antes de que se cierre la gracia, Dios muestra delante de todos los seres del cielo a los que alcanzaron la victoria en la crisis final, los que no se pusieron la marca de la bestia, sino que tienen el sello de sus frentes. Esos son los 144,000, todos los ven allí. Es como si el Señor les dijera a los seres del cielo: ok, ya sabemos quiénes se van a salvar de los que se han anotado en el libro de la vida, pero quiénes se van a salvar de los que están vivos. Entonces el Señor presenta esta escena y los seres del cielo ven allí en el mar de cristal, en la asamblea, en la cámara de representantes, ven al grupo de personas que están de pie sobre el mar de cristal, teniendo las arpas de Dios, con el sello de Dios, y el Señor les dice: esos son los que se van a salvar de los vivos. Y entonces se acaba la gracia, se acaba la segunda etapa del juicio. Primera etapa, una etapa en la que se habló acerca de muebles. Se justificó el plan de salvación, se explicó el plan de salvación, los seres del cielo estuvieron de acuerdo, se juzgó el sistema de salvación de los seres humanos y los seres del universo estuvieron de acuerdo. Al entrar al lugar santísimo, ahora estamos hablando de qué personas se sometieron a ese sistema para saber quiénes se van a salvar. El juicio investigador, queridos hermanos, es el juicio de los que se van a salvar. Las personas que entran en ese juicio son personas, el Señor Jesús no ha perdido ni un caso, son personas que van a ganar el caso porque tienen un tremendo abogado que es Cristo Jesús. Hemos lavado o han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y tienen derecho a vivir para siempre. Esa es la segunda etapa del juicio. Termina con una crisis para los que están vivos, y los que pasan por esa crisis con éxito, esos también forman parte de los redimidos y también reciben una visa y un pasaporte y forman parte de los que van a estar en pie cuando Jesús regrese por segunda vez. Esa es la segunda etapa del juicio. Ese grupo de personas van a formar parte de la gran multitud que ninguno puede contar, que son todos los redimidos. Van a poder entrar. Las características de ese grupo de personas son que están de pie sobre el mar, así como Jesús, pueden caminar sobre las aguas, triunfaron sobre la imagen de la bestia, caminan entre el fuego, cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, cantan el cántico del Cordero. El Señor Jesús ha dado suficiente poder para que podamos llegar a un nivel de santidad que hoy por hoy no poseemos. Mira lo que dice el Conflicto de los Siglos, página 681. Este grupo de personas que estén vivas van a poder pasar por una época de angustia cual nunca fue,
y van a estar viviendo, de acuerdo a lo que dice la hermana White, sin intercesor. Dice, ahora mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en pensamiento. Miren el nivel, en verde, ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero que se hace firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio de la cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo, viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado del que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición en la que deben encontrarse los que van a poder subsistir en el tiempo de angustia. ¿Cuál es la condición en la que deben encontrarse los que van a poder subsistir el tiempo de angustia? No pudieron ser inducidos a ceder a la tentación, ni siquiera en pensamiento. Ese es el nivel. Podemos llegar a ese nivel solamente con el poder divino. Deseo a todas las gentes, página 625. Cristo ha dado su espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, las heredadas y las cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. La misma imagen de Dios se ha reproducido en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Como dice la palabra del Señor, aquel que es poderoso allá en Judas para guardaros sin caída y presentaros obviamente delante del Señor de una manera gloriosa. Este grupo de personas están listos, los seres del cielo, dicen, se acaba la gracia y entonces se cierra la segunda etapa del juicio. Querido hermano, si tú quieres salvarte, tu nombre tiene que pasar por el juicio investigador. El juicio investigador es el único juicio a través del cual los seres humanos pueden encontrar salvación, y es a través de Cristo Jesús. ¿Cómo podemos pasar por ese juicio? Tienes que ir a Cristo Jesús, tienes que pedirle que sea tu representante, tienes que pedirle que te salve, y el Señor Jesús te va a someter a los muebles del santuario, vas a caminar con Jesús. Ahora sí, los que están en Cristo, ninguna condenación hay para ellos. Van a ser obviamente sin condenación, y se les va a entregar una visa y un pasaporte, vamos a llamarle así, una tarjeta de oro, para que puedan ser ciudadanos del reino que el Señor Jesús va a establecer. Cuando el juicio se acaba y los seres del universo dicen, está bien, estamos de acuerdo, todos los que están anotados en el libro de la vida tienen vida eterna, y todos los que están vivos que tienen el sello de Dios tienen vida eterna, se acaba el juicio investigador. Al acabarse el juicio investigador comienzan a caer las plagas, es la ira de Dios, comienza la venganza, y entonces comienza la tercera etapa del juicio. La tercera etapa del juicio comienza al venir Cristo Jesús, porque este juicio es un juicio un poquito diferente. Mira lo que dijo San Pablo a las personas que estaban en la tierra, a la iglesia, a los que se van a salvar. Les dijo, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de este siglo? Quiero que piensen por un momento, los hijos de Dios, cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez, ahí va a estar todo el pueblo, van a resucitar, aquellos que están muertos, que están anotados en el libro de la vida, van a resucitar. Y aquellos que están vivos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la venida de Cristo. Jesús viene. ¿Por qué viene Jesús? Porque ya tiene listo el lugar. Dijo, voy a preparar lugar para ustedes, y cuando me vaya y tenga listo el lugar, vendré otra vez. Ahí viene Jesús ya. ¿Por qué? Porque ya tiene listo el lugar, porque ya tiene las visas y los pasaportes, porque ya tiene las tarjetas de oro de todos los que se van a salvar, y por eso ya Jesús regresa. Jesús regresa. Los que estaban muertos son resucitados, los que estaban dormidos son despertados, y los que están vivos son transformados en un momento, un abrir y cerrar de ojos, como dice 1 Corintios capítulo 15. Entonces, la tercera etapa del juicio comienza a partir de la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es este juicio? Bueno, este juicio es este grupo de personas que sean salvas, este grupo de personas que el Señor Jesús se lleva al cielo, ascienden a la nueva Jerusalén. Vamos al cielo. Allá en el cielo no vamos a vivir para siempre, y me incluyo porque yo quisiera estar allí. Amén. Allá en el cielo, en ese grupo de personas que van a ir al cielo, nada más por 1000 años. Nada más por 1000 años. Eso está en Apocalipsis 20 en adelante. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ahí está. ¿Quiénes son los que van a juzgar? Ahora los justos van a juzgar. ¿Qué cosa van a juzgar? Bueno, ahorita les voy a explicar lo que van a juzgar. Y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús,
y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia en su imagen, esos son los 144,000, que no recibieron su marca en sus frentes, esos son los 144,000, ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, recibieron facultad de juzgar. En ese mismo periodo de tiempo, todos los pecadores fueron destruidos en la venida de Cristo, los que estaban vivos. Los pecadores que no se anotaron en el libro de la vida, esos no despiertan, ahí están en sus tumbas, todavía dormidos, todavía sin poder volver a la vida. Desciende un ángel poderoso del cielo con la llave del abismo y una grande cadena en su mano, prende a Satanás, lo ata por 1000 años. Durante todo ese tiempo Satanás queda encerrado en su prisión. Allá arriba en el cielo, voy a regresar a la imagen, el pueblo de Dios tiene oportunidad de juzgar. ¿A quién van a juzgar? Van a juzgar todo, van a revisar todo lo que ocurrió en el juicio. Vamos a ver cómo funciona el proceso, porque miren hermanos, este grupo de personas que ustedes ven aquí van a existir por los siglos de los siglos de los siglos. No puede haber ninguna duda en el cielo. No puede haber ninguna sombra de duda en el cielo. Nadie debe tener ninguna duda. Nadie debe tener ni siquiera una pizca de amargura, ni siquiera una pizca de duda en su mente. Todas las preguntas tienen que ser contestadas. Todo este grupo de personas tiene que estar seguros que el que está aquí, y que el que está aquí, y que el que está aquí, realmente ha sido purificado con la sangre de Jesús. Tienen que estar seguros que los que están allí no son una amenaza para ellos. También tenemos que estar seguros que Dios no fue injusto con los ángeles caídos. Tenemos que estar seguros que Dios no cometió ninguna injusticia. Alguno va a estar ahí diciendo, ¿por qué mi mamá, mi papá, mi primo, mi tía, mi hermano, por qué no se salvaron? Bueno, ahí se les va a dar respuesta de por qué no se salvaron. ¿Por qué se salvó aquel que era bien malo? Bueno, ahí viene la respuesta de por qué se salvó aquel que era bien malo. Señor, pero ¿por qué algunos que yo creo que deben estar no están? ¿Y por qué algunos que están, yo creo que no deben estar? Todas esas respuestas tienen que ser contestadas, y eso es un juicio. Tienes 1000 años, recuerden que Apocalipsis es simbólico, estos 1000 años también son simbólicos. Representa que va a haber suficiente tiempo, y durante ese tiempo que estemos en el cielo. ¿Por qué fuimos al cielo? Pues porque en el cielo está el juicio. Allá en el cielo se hizo el juicio del lugar santo. Allá en el cielo se hizo el juicio del lugar santísimo. Y allá en el cielo se va a hacer el juicio del milenio. Ahora los que entran a juzgar son los seres humanos que no han entrado en el juicio. Pastor, ¿y por qué no están los ángeles allí? ¿Y por qué no están los representantes de otros mundos? Porque ellos ya se les contestó todas sus preguntas. Ellos ya estuvieron en el juicio del lugar santo, ya se les explicó cómo funcionaba el programa, ya les explicaron cómo funcionaba el plan de salvación. Ya estuvieron en el juicio de los ángeles, que se hizo mucho antes de la caída. Ellos mismos ya fueron expulsados del cielo. Ellos ya saben por qué esos que están ahí ya no merecen salvación. Ellos lo entienden. Y también saben quién se va a salvar y quién no se lo va a salvar. El juicio investigador reveló todo eso. Así que ellos ya se fueron a sus planetas. Ellos están bien a gusto. No hay ningún problema con ellos. Ahora el juicio es para los seres humanos que van a vivir para siempre. Así que los seres que van a vivir para siempre encuentran respuesta a todas sus preguntas en este juicio del milenio. Una vez que cada pregunta queda contestada, entonces ya podemos regresar. Satanás va a ser suelto de su prisión un poco de tiempo, dice Apocalipsis 21 al 2. Este grupo lo arrojó en el abismo, selló sobre él para que no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Después es necesario que sea suelto de su prisión por un poco de tiempo. Los pecadores de todas las épocas resucitan. Mira lo que dice Apocalipsis 20:11. Y esta es la etapa 4, el juicio final. ¿Desde cuándo comienza la tercera etapa? Desde que Jesús regresa por segunda vez y termina cuando la nueva Jerusalén desciende del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y regresa a la tierra. Todos los pecadores de todas las épocas van a resucitar. La nueva Jerusalén va a descender del cielo, se va a posar aquí en la tierra. Aquí va a estar el trono de Dios, ahí está la asamblea del juicio, ahí está el trono de Dios, desciende del cielo, y todos los pecadores de la tierra resucitan para ver la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios. Mira cómo describe Apocalipsis
capítulo 20, la cuarta etapa del juicio. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Ahora quiero explicarles acerca de este juicio. Este juicio, queridos hermanos, es un juicio que va a durar solamente tal vez unas horas o un día, vamos a llamarlo así. La Biblia le llama el día del juicio final o el día ardiente como un horno. Satanás va a ser suelto de su prisión por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo la Nueva Jerusalén va a estar allí, y por un poco de tiempo los seres humanos van a vivir fuera de la Nueva Jerusalén. De acuerdo a lo que nos dice Ezequiel allá en la batalla de Og y Magog, y lo mismo que dice Apocalipsis, este grupo de personas que resucitan, que no están anotados en el libro de la vida, que no se van a salvar, utilizan su tiempo para construir armas y formar un ejército para tratar de tomar la Nueva Jerusalén. A eso le llamamos la batalla de Og y Magog. Cuando este grupo de personas quieren atacar la Nueva Jerusalén, entonces comienza lo que se llama el juicio final. Y ahí se cumple lo que está escrito en Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús, dijo San Pablo, se doble toda rodilla. Y quiero que entiendan que toda rodilla, incluidos los malos, incluidos Satanás, incluidos los ángeles caídos, toda rodilla se va a doblar. Por eso dice él, de los que están en los cielos, y los que están en la tierra, y los que están debajo de la tierra, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Todos van a confesar que Dios es justo. Mira lo que dice Romanos 14:10. Mas tú dices, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará delante de Dios. Todos tienen que pasar a juicio. Este juicio, queridos hermanos, ya no se hace sobre los salvos. Los salvos ya fueron juzgados en el juicio investigador. Recibieron las vidas de los pasaportes, se demostró que entraron al lugar santo, se demostró que estuvieron en Cristo. ¿Qué tienes que hacer para salvarte? Pues estar en Cristo, básicamente. ¿Qué tiene que hacer una persona para pasar el juicio? Pues estar en Cristo. Ninguna condenación hay para el que está en Cristo. El juicio ya comenzó, correcto. Todo lo que tienes que hacer es permanecer en Jesús. Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí, ese lleva mucho fruto. Ahora, este grupo de personas nunca permanecieron en Jesús. Están perdidos. ¿Qué se les va a dar en su juicio? Bueno, ellos no necesitan saber qué pasó con los ángeles. Ellos no necesitan saber por qué se salvaron los que se salvaron. No necesitan saber. Lo único que necesitan saber es que el caso de cada uno de ellos, que el caso de cada una de estas personas ha sido pasado por un juicio. Cada uno de ellos necesita saber que se ha hecho justicia en su caso, y el Señor entonces, yo no sé si en una película o de alguna manera Dios les va a presentar a todos ellos lo que pasó en sus casos. Los libros fueron abiertos y a cada uno de ellos se les va a revelar las oportunidades que tuvieron, sermones como este. ¿Cuántas veces el Señor los quiso salvar? ¿Cuántas veces los quiso poner debajo de sus alas? Pero no quisieron. ¿Cuántas veces escucharon por allí? Alguien vino a tocar sus puertas para darles un estudio de la Biblia. ¿Cuántas veces Jesús los invitó? ¿Cuántas oportunidades tuvieron y no quisieron? Y automáticamente se van a dar cuenta que Dios es justo y toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesús es justo. Todos reconocen que realmente Dios tiene razón, pero entonces se levantan y tratan de conquistar la Nueva Jerusalén. Saben que están perdidos y no les queda otra cosa más que pelear, y entonces desciende fuego de Dios y los consume. Ahí es donde aparece el lago de fuego, donde va a ser arrojada la muerte también. Recuerden que la muerte pues es cuando el ser humano deja de existir. Por eso ese lago de fuego debe ser entendido de manera espiritual. Ahí es arrojada la bestia, y también es arrojado el diablo, y también es arrojada la muerte. La muerte pues es algo que nos ocurre, es el acto de morir, es un verbo. El verbo es arrojado allí, ese verbo de morir es arrojado en el lago de fuego, dando a entender que ese lago de fuego es el final. No va a haber más muerte, ni clamor, ni dolor. Por lo tanto, queridos hermanos, el juicio se terminó en 4 etapas. Rápidamente. Etapa número 1 del juicio, cuando Jesús ascendió al cielo, comenzó la primera etapa del juicio. Y esa primera etapa del juicio fue una etapa en la que Jesús le explicó
a los seres del universo cómo funcionaba el plan de salvación. Cuando ellos estuvieron de acuerdo, el Señor Jesús pasó al lugar santísimo a iniciar la segunda etapa del juicio. Esta segunda etapa es para ver quiénes permanecieron en Jesús y quiénes se van a salvar para siempre. Cuando se sabe quiénes se van a salvar de los muertos y quiénes se van a salvar de los vivos, se acaba el juicio investigador. En este momento estamos todavía en el juicio investigador. Todavía hay oportunidad de anotarse en el libro de la vida, todavía hay oportunidad de salvarse, todavía hay oportunidad de permanecer en Cristo. Si tu nombre todavía no está anotado en el libro de la vida, todavía hay tiempo de caer de rodillas y pedirle al Señor Jesús que te salve, que te sane, que quieres permanecer en Él. Todavía es tiempo. Señor, yo me quiero salvar, yo quiero una visa y un pasaporte, yo quiero que tú seas mi representante, yo quiero que tú seas mi abogado. Yo soy un pecador, pero tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Yo vengo a ti y te suplico que tengas misericordia de mí. Cuando se sabe quiénes se van a salvar, se acaba la segunda etapa del juicio y entonces Jesús viene por todos los seres humanos que estuvieron anotados en el libro de la vida, que forman parte de los redimidos, y comienza la tercera etapa del juicio, que es la etapa del milenio, que todos los seres humanos van a entrar a este juicio, todos los salvos. En ese juicio se va a ver, se van a responder todas las preguntas, todos tienen que estar de acuerdo en las determinaciones que se hicieron tanto para los perdidos como para los que se van a salvar, y cuando todo esté acabado, entonces desciende la Nueva Jerusalén a la tierra para la cuarta etapa del juicio. La cuarta etapa del juicio es la determinación que Dios hace sobre todos aquellos que se pierden, y ese es el juicio final. Y de esta manera, queridos hermanos, hemos cubierto las 4 etapas del juicio. Cuando alguien te pregunta y tú te dices, ¿por qué tú dices que en 1844 comenzó el juicio? Tú les puedes responder, bueno, lo que comenzó en 1844 fue el juicio investigador. Y esa es la respuesta correcta. El juicio realmente comenzó desde que Jesús ascendió al cielo. Ahora, ¿qué cosa juzgaba Jesús desde que ascendió al cielo? Pues estaban juzgando el proceso de salvación. Una vez que eso estuvo concluido, entonces Jesús pudo pasar a la segunda parte de su ministerio, que era el ministerio del lugar santísimo. Y en este momento estamos obviamente en el lugar santísimo. El Señor requiere, porque estamos en el lugar santísimo, cosas que no requería anteriormente. Hay luz especial sobre los 10 mandamientos que están en el arca. Hay luz especial sobre el sacerdocio levítico. Hay luz especial sobre el alimento especial que se encontraba allí, representado a través del maná. Queridos hermanos, yo no sé tú, déjame regresar a la imagen que quiero colocar aquí, y es la de Jesús intercediendo por todos nosotros. Creo que va a ser más rápido si me salgo y la busco. Aquí está. Yo no sé tú, pero yo quiero a mi abogado. Yo no sé tú, pero yo quiero la visa y el pasaporte que Jesús está ofreciendo. El Señor Jesús no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. De la manera en la que fue establecido para los hombres, Hebreos 9:27, que los hombres mueran y enfrenten el juicio, así fue establecido. Si tú estás vivo, quiere decir que todavía hay oportunidad para estar anotado en el libro de la vida. Estás anotado allí, está tu nombre allí, tienes una visa y un pasaporte, y si no es así, ve a Cristo Jesús. ¿Y qué tengo que hacer para que mi nombre siga allí? Permanece en Cristo Jesús hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de justicia. Déjenme orar por ustedes. Te agradecemos, nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, porque a pesar de que somos pecadores, tú nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Hemos entendido las 4 etapas, la totalidad del juicio, la manera en la cual se está realizando. Podemos entender que todo es a través del ministerio que Jesús desempeñó, al venir a morir por nosotros como el Cordero expiatorio, al representarnos en el lugar santo, al representarnos en el lugar santísimo, y al venir por nosotros para llevarnos a vivir con Él, y después a ser parte de su reino eterno, cuando Él regrese a la tierra para
crear ese reino que nunca jamás se va a corromper. Oh Señor, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Cordero, te reconocemos como tal. Anótanos en tu libro, perdona nuestras faltas, danos la fuerza para permanecer en ti. Y esa obra que comenzaste en nosotros, sé fiel, Señor, hasta terminarla. Ponemos en tus manos a todos aquellos que nos están siguiendo en este sermón y también a aquellos que nos van a seguir después a través de los medios masivos. Bendícelos, Señor, alcánzalos, pon tus manos de salvación sobre ellos. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.